Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y es para nosotros un gusto y una responsabilidad acompañarlos todos los días, esos días que ustedes nos eligen para que juntos andemos el camino de aclararnos las ideas para que podamos tomar mejores decisiones. Y hoy, pues bueno, traemos información y entrevistas y comentarios en lo que respecta a dos puntos en particular: el tema del presupuesto y la situación lamentable de ayer, de la cual nos enteramos ayer, que es el asesinato de 3 infantes de Marina del Ejército de Guatemala, que por cierto ya, entiendo yo, se encuentran sus restos en la Fuerza Aérea Guatemalteca aquí en la capital, lo que probablemente va a complicar el tránsito, ya que hay muchas personas que quieren acompañar los féretros de los soldados muertos. Pero bueno, apreciables amigos, desde ahorita vamos a comenzar a seguir recabando información acerca de lo que sucedió. Ayer conversamos, ustedes recordarán, con el coronel Óscar Pérez, quien es el vocero del Ejército de Guatemala. Y hoy vamos a conversar con Ronnie Méndez, quien es el alcalde de El Estor. Y vamos a hacerlo desde este segmento, motivo por el cual me acompaña ya en la cabina de los estudios de Libertópolis Jorge Jacobs, a quien le damos las buenas tardes. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, entiendo que ya se encuentra con nosotros en línea, todavía con nosotros en línea, el alcalde del Estor, el señor Ronnie Méndez. En esta se encuentra precisamente Mario para comunicarnos con él. Así que ahorita sí ya lo tenemos listo, Mario, todavía no. Bueno, George, entonces pongamos al tanto a los oyentes mientras nos pasan la llamada, qué es lo que ha sucedido de ayer para acá, que incluye, por supuesto, la declaración de estado de sitio en 22 municipios de nuestro país, que por cierto ya ha sido cuestionada como excesiva por algunos grupos, algunas personas, de las cuales vamos a mencionar algunos más tarde, el que se haya declarado en estos 22 municipios, en todo el departamento de Izabal. Y ahorita nos va a comentar Jorge cuáles son los otros municipios en los cuales se declaró el estado de sitio y en los departamentos a los cuales corresponden estos municipios. Adelante, George. Sí, el estado de sitio se declaró en todo el departamento de Izabal y luego se declaró también en varios municipios de los departamentos que están alrededor del Valle del Polo Chic. En el caso de Alta Verapaz, son los municipios de Tactic, Senaú, Tamaú, Tucurú, Panzós, Santa María Cabón, Santa Catarina La Tinta, Chajal y Fray Bartolomé de las Casas. Luego en Baja Verapaz es Purulá. Luego en el Progreso es San Agustín a Cazahuastlán y San Cristóbal a Cazahuastlán. Y en Zacapa es Gualán, Río Hondo, Teculután y Usumatlán.
si se ve geográficamente, básicamente es el Valle del Polochic y bueno, no todos, pero buena parte de los municipios que están alrededor del Valle del Polochic. Eso es básicamente lo que hicieron, junto con pues todo Izabal. Pero si lo ven en un mapa, es básicamente los municipios circundantes del Valle del Polochic, que es donde desde hace mucho tiempo pues han habido problemas, que no es de ahorita que vienen estas cosas, vienen de hace muchos años, y ahí han habido hasta la fecha, la mayor parte de fincas que hay ahí están invadidas o tienen invasiones en algunas partes de las fincas, y todos dicen por grupos armados, pero al final básicamente solo lo dicen así muy así de revirón, pero para efectos prácticos no nos perdamos, es gente del narcotráfico la que está ahí en ese lugar y que les sirve como punto clave para pasar la droga que viene de Venezuela. Pasa precisamente por ahí, por Izabal, por Izabal, por el Valle de Polochic, y luego se lo llevan hacia por toda la transversal del norte, hacia México, básicamente. Y pues esa es buena parte de la ruta, y por eso es que hay básicamente en todo ese valle las empresas que han querido operar o han tenido que lidiar con tener la mitad de sus tierras ahí invadidas por gente pagada por el narco, o simplemente pues se han ido, como sucedió. Se recordarán que ahí intentaron poner un ingenio y sembraron caña y pusieron todas las instalaciones del ingenio, pero al final tuvieron tantos problemas que al final decidieron, ¿saben qué? Mejor nos gastamos aquí $100 millones, pues lo vamos a perder, pero mejor nos vamos. Y se fueron, y literalmente se fueron. Y eso ya viene pasando desde hace mucho tiempo, como bien lo ha dicho Carla Caballeros de la Cámara del Agro. Desde hace más de 10 años que ellos han interpuesto muchas denuncias, muchas denuncias precisamente de ataques, de invasiones, y las autoridades, bien, gracias, básicamente no han hecho nada en los últimos 10 años en esa región. O sea, básicamente esto no es algo que sucedió de un día para otro, sino son problemas que se han venido acumulando, Jorge, durante muchos años por la falta de acción al final del gobierno en cumplir con sus funciones primordiales, que es velar porque haya seguridad y porque haya justicia. Por supuesto que hay quienes, y entre los que hoy ya salen hasta un diputado oportunista, señor, ¿cómo se llama? Leocaldio Huracán, un oportunista diciendo esta es una criminalización y alguien más, no ahorita olvido el nombre, pero más adelante lo vamos a mencionar, de algunos de estos grupos de, entre comillas, derechos humanos que operan en el área, que dicen es que esto es una criminalización de las demandas ancestrales de los pueblos originales. Entonces, como en Izabal es donde hay más demandas de los pueblos ancestrales y originales y cuantas cosas más, aquellos que dicen que pues aquí estoy vibrando, entonces de plano no es porque anoche me pasé de tragos, sino porque esta tierra era de mi ancestro maya hace 1500 años, entonces aquí es mío. ¿Y qué cosa? Porque de repente todos son, los actuales son descendientes de los reyes de aquellos tiempos, o son unos ignorantes totales en lo que respecta a la estructura política que había en el tiempo de las culturas mayas, Jorge, donde era una jerarquía en la cual el poder era ejercido de forma monopólica por los gobernantes, apoyados por los sacerdotes y cierta élite, y el resto eran siervos, y en la mayoría de los casos esclavos, pero ahora resulta que todos son hijos de
de terratenientes de aquellos tiempos. Entonces, qué fácil. Imagínate eso, lo que le ha facilitado a los narcos todo el proceso del trasiego de todas estas sustancias prohibidas por el gobierno de Estados Unidos. Pero yo quiero regresar a lo que mencionaba ayer Jorge, y es esta pregunta que hizo el ministro de Gobernación, que pienso que es la pregunta que realmente nos debemos hacer los guatemaltecos. ¿Queremos ser parte de esta guerra? ¿Queremos ser parte de la guerra contra los narcos? A pesar de que esta guerra declarada por el gobierno de Estados Unidos se está peleando en nuestros territorios y somos nosotros quienes estamos pagando las consecuencias de esta guerra declarada por el gobierno de Estados Unidos. Gobernantes que desde Nixon han repetido los errores que cometieron los gobernantes estadounidenses en el siglo XX, en la década de los años 20, donde es precisamente debido a la prohibición del alcohol lo que permitió que surgieran el crimen organizado, como lo llamamos hoy, pues. Y luego vuelven a caer otra vez, tropiezan de nuevo con la misma piedra, o lo hacen de adrede porque al final descubren que también hay ciertos grupos para los cuales dentro de los gobiernos hay para ciertas personas, ciertos grupos para los cuales también es, a pesar de que se le cause un daño a la sociedad en conjunto, es beneficioso para ciertas personas o para ciertos grupos específicos, por eso lo mantienen, a pesar de que está ya demostrado, Jorge, que en aquellos países donde han mandado al carajo al gobierno gringo con esta guerra, precisamente lo que se ha logrado es que primero se ha estabilizado el consumo de las sustancias prohibidas y en algunos casos hasta ha bajado, pero bueno, en la mayoría de los casos se ha estabilizado, no ha seguido aumentando como lo que pasó desde el momento en que desde la época de Nixon se va a profundizar esta batalla contra los narcotraficantes. Y de ahí, en algunos casos, Jorge, hasta ha bajado porque ha permitido un proceso de concientización de la gente de que no se están valorando, el llamarlos a la atención de que una sola vida tienen y que la valoren, que la cuiden. Pues al fin, la mayoría de estas drogas que están prohibidas efectivamente son una droga. Pero aquí la elección que debemos hacer todos es o aquel necio que no se valora, que no se cuida, que es irresponsable con su persona, decide hacerse droga a sí mismo, o simplemente por la supuesta buena intención de los gobernantes de proteger a esa persona que no sabe elegir para sí mismo, deciden declararle la guerra, prohibirle que lo haga, lo que no lo hace, o sea, lo va a seguir consumiendo, y declararle la guerra a aquellos que están dispuestos a correr los riesgos para poder satisfacer esa demanda, que por supuesto les va a representar un muy buen dinero, porque como sucede en el mercado de los productos prohibidos o servicios, porque también hay lugares donde también hay servicios prohibidos, pues ¿qué es lo que sucede? El precio de aquellos que igual los van a seguir demandando, el precio aumenta, es mayor. ¿Y quiénes son los que se van a atrever a satisfacer esas demandas? Personas poco escrupulosas que están dispuestas a cometer verdaderos crímenes, o sea, a violar, a extorsionar, a asesinar, con tal de lograr su objetivo de acumular fortunas a costa de ¿qué? De esta guerra, porque no es a costa de quienes los van a consumir, porque es su decisión y no hay gobierno ni persona que los haga desistir de más si está prohibido. Hay más posibilidades, Jorge, de persuadir a alguien de que se valore y que se cuide cuando algo no está prohibido, de que hacerlo dentro de un marco de prohibiciones. Pero al final, ¿qué sucede?
por esa excusa de proteger a aquel que no se valora a sí mismo y consume estas porquerías, porque así lo decide, nos termina haciendo droga al resto, porque terminamos metidos en estas situaciones lamentables. ¿Okay? Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, antes de que vayamos a la pausa, o cuando regresemos de la pausa, primero que todo en la siguiente pausa va a estar con nosotros María Dolores Arias, porque ustedes saben que los jueves nos acompaña María Dolores. Yo hoy me voy a tener que retirar un poco antes de la 1, porque tengo compromisos académicos. Ayer pues me quedé hasta la 1:30, pues porque no me fui al que generalmente tengo el primer miércoles del mes, porque en septiembre no se va a llevar a cabo el seminario ni del capitalismo ni del socialismo, porque se está llevando a cabo la conferencia del capitalismo el próximo lunes y martes en la Universidad Francisco Marroquín, a la cual yo les invito a asistir, que es el anfitrión, es el Centro del Capitalismo, cuyo director es el profesor Warren Orbo. Entonces, pues bueno, hoy tengo un seminario donde estamos discutiendo la obra y ahorita me estoy recordando que olvidé mi libro, la obra de Dauscato, que es acerca de los enemigos del comercio. Es una obra interesantísima donde hemos aprendido un montón acerca de la historia en lo que respecta a aquellas personas que se han opuesto a esa libertad que tenemos todos de decidir. Si nos equivocamos, pues nos equivocamos. Es también parte de la libertad misma, cuando nosotros nos equivocamos a la hora de tomar una decisión y actuar a partir de una idea que es falsa, pues también debemos aprender en el proceso, aprender de nuestros errores. Pero lo que yo quería comentar, Jorge, es que hay estudios que muestran que en aquellos lugares donde ya no está prohibido que la gente se haga droga a sí mismo, porque ¿cómo lo vamos a decir? Okay, se ha logrado persuadir a muchos de que no lo hagan. ¿Por qué? Porque ya no tiene toda esa, en particular para los adolescentes, no tiene todo ese extraño atractivo hacia lo prohibido de que tienen las cosas. Y repito, particularmente para adolescentes, que todos que podemos recordar ese tiempo de nuestras vidas, recordaremos que era el momento en el cual cualquier cosa que los adultos nos prohibieran es porque ellos no querían que nosotros fuéramos felices y nos divirtiéramos y la pasáramos bien. Entonces, si está prohibido hacer esto es porque debe ser lo máximo, así que lo voy a hacer. O sea, es el tiempo de la rebeldía. Entonces, si queremos que verdaderamente persuadir a nuestros seres queridos, lo tenemos que hacer dentro de un ambiente donde no se prohíban este tipo de decisiones libres, nos guste o no, decisiones que libremente toman otros. Pero bueno, como al final hay muchos intereses creados detrás de esta guerra perdida, que, repito, la mayoría de muertos por el consumo de las drogas serán estadounidenses, pero es por el consumo de esas sustancias prohibidas, porque la mayoría de los muertos por esa guerra están en nuestros países, están en el Triángulo Norte, están en Guatemala, Honduras, El Salvador, en México, hasta más que en Colombia, porque Colombia, vamos a ver qué es lo que sucede con el resurgimiento de la narcoguerrilla de las FARC, pero la mayoría de los muertos están en nuestro país. Entonces, sí es una pregunta seria y que debemos de hacernos nosotros, de si queremos o no seguir siendo los que aportan los muertos y seguir siendo el terreno donde se pelea esta guerra. Y cuáles son las consecuencias. Para mí, Jorge, que lo que está sucediendo ahorita ya es un reconocimiento que tiempo atrás se debió haber hecho a la existencia en ciertas áreas de nuestra Guatemala
de lo que no hubo en el siglo pasado durante el conflicto armado que tuvieron que vivir nuestros padres y abuelos, que es la narcoguerrilla. ¿Cómo le vamos a llamar a estos grupos que cometieron semejante salvajada? Y ayer, a los que nos ven, se habrán dado cuenta que en algún momento Mario empezó a pasar un conjunto de fotos que luego las suspendimos, porque eran fotos, son fotos pero espeluznantes. Yo las vi, que me las mandaron, y las eliminé inmediatamente, porque dije, ¿cómo es esto posible? Pero hoy, debido a lo que he leído y escuchado en otros lados, y estos grupos que están empezando a levantarse con excusas de que si es la criminalización de la legítima lucha por recuperar los pueblos ancestrales. Siempre miren el discurso colectivista, estatista, falaz. Entonces, es la criminalización de aquellos que nos dedicamos a invadir tierras. Sí, eso es. Pero es que las invadimos porque eran de hace 1500 años, eran de mi pariente. Un pariente un cachito lejano, pues, hace 1500 años. Pero mi pariente. O sea, que busquen ahí, ya que han encontrado reyes, este señor, el Richard Hansen, ahí ha encontrado reyes, a ver, que nos hagan una prueba de ADN y va a ver cómo yo soy descendiente de esos reyes, y por tanto yo era dueño de todo y de todos los aquí presentes. Entonces tengo todo el derecho de venir y reclamar esos reclamos, que lo único que han propiciado es que las personas que buscan sobrevivir, porque esto es otra cosa muy importante, no se debe criminalizar a todos los comunitarios, Jorge. No todos los de, siempre Semuy 2 es. Semuy 2, sí. No todos los habitantes de Semuy 2, ni todos los habitantes de Izabal, ni de ninguna parte, son ni delincuentes ni criminales, más aún. Yo entiendo que hay hasta un par de personas de la comunidad herida que pueden ser aquellos que estaban oponiendo a la ejecución, porque eso fue lo que hicieron con los soldados, los ejecutaron. Y yo como evidencia, porque ahora ante este falaz argumento de escuchemos opiniones, a ver si escuchando opiniones logramos conocer la verdad. Bueno, según yo sé, la verdad se conoce con los hechos. Y sin duda yo no conozco la mayor parte de los hechos que deben de haberse dado entre el martes y el miércoles. No estuve presente. Conozco lo que nos compartió ayer el coronel Pérez. Conozco lo que han compartido, entre otros, el alcalde Ronnie Méndez, que no sé por qué al final se nos escondió y no ha querido todavía responder nuestra llamada. Vamos a ver si lo podemos hacer más adelante, o si no lo hará Jorge a la 1:00 p.m. Pero sí tuve la oportunidad de escucharlo ayer por la tarde en el programa de José Eduardo Valdizán, y me llamó mucho la atención comentarios que hacía él, que estaba feliz de que se hubiera declarado ese estado de sitio, que según lo que entiendo tenían ya tiempo de estar pidiéndolo al gobierno. Yo, que soy escéptica y dudo de este tipo de medidas, porque al final a quienes terminan afectando es a la gente honesta, a los ciudadanos que pierden el goce pleno de sus derechos, porque eso es un estado de sitio. Y los estados de sitio o los estados de excepción que hemos visto que en nuestro país para lo que han servido, Jorge, es para promover la corrupción. Entonces yo sí pienso que si es aprobado en el Congreso de la República, porque hoy se supone que en la sesión se va a discutir, pero lo último que vi, todavía no se habían reunido los 105 diputados que se necesitan para que se apruebe en el Congreso el estado de sitio, pero independientemente entiendo que el gobierno, léase el Poder Ejecutivo, Jorge, lo puede decretar por 30 días, y que tendrá 30 días, tiene 3 días el Congreso para aprobar la declaratoria de estado de sitio. Pero lamentablemente no hay estado de excepción, no hay estado de sitio que no se haya decretado en nuestro país, que no haya servido para facilitar la corrupción.
Eso es un hecho real que también nosotros debemos de reconocer. Sin embargo, pues bueno, en este momento, bajo el principio de que hay que estar atentos, como diría doña Connie, hay que estar vigilantes, George, hay que fiscalizar cómo sobre todo van a gastar nuestros impuestos los gobernantes durante el estado de sitio, para lo cual yo una de las cosas que, por eso es que quería conversar con don Ronnie Méndez, necesito más información para poder yo emitir un juicio objetivo en lo que respecta a los lugares, Jorge, donde eligió el gobierno decretar este estado de sitio. Si es una exageración, como dicen algunos, o no lo es. Yo lo que veo en el mapa es que Semuy II está ya casi en la frontera de Izabal, ¿correcto? Tenemos aquí el mapa. Está casi en la frontera, vamos a ver, noreste, ¿sí? De Izabal, que colinda con si estoy en lo correcto, colinda con Alta Verapaz. Sí, Alta Verapaz, hay Alta Verapaz y Zacapa del otro lado. Y de hecho está Semuy II está del lado de justo, vamos a ver, ahí es ahí es Alta Verapaz, que es donde está cerca de la Tinta. Y del otro lado de la Sierra de las Minas, es que está Zacapa allá. Entonces, pues yo entendería que obviamente no va a ser solo Izabal, sino van a ser también en los municipios aledaños a Semuy II, pienso. Pero, ¿qué es lo que los lleva a extenderlo a 22 municipios? Pero bueno, en fin, regresando al punto, la información que se tiene, que considero yo que es la que los hechos apuntan a que es apuntan hacia que es la versión correcta, Jorge, no la de César Montes, que pues no la vamos a repetir, que probablemente ya la han escuchado los oyentes, que la de César Montes es toda al revésada. No, si es que las señoras se pusieron nerviosos, fíjese usted cuando vieron que venían los soldados, entonces los soldados siguieron su camino, pero ellas, como se pusieron nerviosas, llamaron a sus esposos. Entonces cuando regresaron los nueve soldados, porque ahora ya está diciendo que eran 300, eso dijo mentira. Cuando regresaron los nueve infantes, los recibieron 300 personas, pero estaban sumamente molestas porque venían muy amenazantes, entregando sus armas. Sí, entonces, sí, que mal que los hayan matado, hay que investigarlo, pero lo que pasó es que hay una desconfianza hacia el ejército. Entonces, como en estas áreas se desconfía del ejército, entonces, pues bueno, eso es lo que explica este brutal asesinato. Y digo brutal asesinato con toda la evidencia que lo sustenta. Entonces, bueno, veo ya la hora que es y yo creo que ya MD ya no va a venir con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa para darle tiempo a los oyentes para dos cosas. Tomen nota. Primero, para que compartan todo a pulmón. Y segundo, para que vean las imágenes que vamos a compartirles en el siguiente segmento. Imágenes que justamente Jorge ayer le pidió a Mario que no las pusiera porque son realmente espeluznantes, muestran la maldad de quienes ejecutaron a los soldados. ¿Y con qué armas? Yo no soy experta en armas. He aprendido a defenderme y sé utilizar armas, pero yo no soy experta en armas. Alguien que sea experto en armas, que me pueda decir semejante daño que le hicieron al rostro de uno de los infantes asesinados. ¿Y qué arma, Jorge? ¿Qué arma, Jorge? Se necesita para que cause semejante daño? ¿Y qué tan cerca debió haber estado esa arma del pobre infante para que le haya dejado, voy a decir el rostro, pero realmente es la cabeza vacía?
y que luego venga gente, a ver, averigüemos, porque tal vez no, tal vez ellos vinieron y se aventaron a la bala, o a lo que haya sido, a las balas, se les aventaron a las balas y los atacaron con el rostro a las armas, para que les dejaran así. No, mucha, eso es ser realmente una persona mala. Solo alguien que no tenga la más mínima compasión por un ser humano puede venir y pretender que ese hecho fue provocado por los soldados. Imposible. Entonces, hoy por la mañana comentábamos con Jorge, yo le dije, mira Jorge, yo quiero poner esas fotos brevemente, no las vamos a repetir, las vamos a poner una sola vez y las vamos a mantener por un par de minutos no más, corriendo el riesgo de que nos boten este programa y que usted luego solo lo pueda ver en libertopolis.com. Para nosotros es un riesgo grande porque al final, recuerden que lo que buscamos es dar la batalla de las ideas, no únicamente acompañarlos a que ustedes se aclaren las ideas, sino dar la batalla de las ideas e invitarlos a ustedes a que la den con nosotros para que cambiemos Guatemala, para que no tengamos que ver hechos como estos, para que no tengamos que ver a personas que hasta ahorita lo que yo he sabido de los infantes eran personas responsables, respetuosas, padres de familia, que estaban cumpliendo con su deber, que tengan que terminar de esta manera. Entonces, repito, les vamos a dar unos minutos para que se conecten, para que compartan todo a pulmón y sean muchos más los que nos acompañen y vean la principal evidencia que hay del tipo de gente que se encuentra tal vez entre los comunitarios o que pueda estar hasta extorsionando a los mismos comunitarios, no sé, pero cualquiera que le pueda hacer semejante cosa a otra persona tiene que ser alguien con unas entrañas malévolas, o sea, una persona mala, llena de resentimiento y que ha perdido ya todo el valor por una vida humana. Entonces, vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos, apreciables oyentes. Ya regresamos. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y es interesante todos los comentarios que hemos recibido de los oyentes. No voy a mencionarlos hoy por nombre por cuestión de tiempo, pero estoy muy agradecida con esos 58 liberhéroes que hoy han compartido Todo a Pulmón en Facebook Live. Muchísimas gracias. Ojalá lográramos llegar a 100, pero son con los 58 que están ahorita presentes. Gracias también a quienes nos están acompañando en YouTube, también nos están acompañando en Periscope y quienes nos están acompañando en libertopolis.com. Y bueno, de nuevo, si usted es una persona que se impresiona fácilmente o le puede causar, espérame Mario, porque yo sí, antes de que pongas una foto, quiero hacer una advertencia clara a los oyentes, ¿ok? Así que hasta que yo te diga, por favor, ponen cualquier foto. Las fotos que vamos a poner en este momento es el hecho que hay que investigar. Vean
Y quiero agradecer, por cierto, a los oyentes que ya nos están llamando al 4585-4280, perdón, al WhatsApp de Libertópolis. Entiendo que ya nos dejaron el voice note. Tenemos un oyente que le pedimos que llamó a nuestro teléfono en los estudios y explicó cómo se debió haber hecho el disparo para que haya terminado de esa manera el infante de Marina que les vamos a enseñar. Y fue según lo que nos explica, pero yo quisiera que lo hiciera él con más detalle, dejándonos un mensaje de voz en el 4585-4280, 4585-4280, cómo se debió haber hecho ese disparo y con qué arma se hizo ese disparo. Pero bueno, las imágenes que ustedes van a ver ahorita son de esas imágenes que sin duda uno no quisiera bajo ningún punto de vista nunca ver en su vida. Pero esta es la realidad. Las vamos a dejar nomás unos breves minutos, porque, de nuevo, esta es una respuesta de nosotros en todo pulmón a los que están tratando de falsear la realidad. Ahí hay gente bien mala en esa área. No todos, sin duda, y pobres los comunitarios que lo único que quieren es sobrevivir y vivir, y bien por aquellos que se opusieron a semejante ejecución. Pero que hay que encontrar a los responsables de este brutal, de este salvaje asesinato, hay que encontrarlos. Entonces, pues bueno, ya hasta ahí llego con las advertencias, así que todos los que están conectados porque así lo han decidido. Adelante, Mario, por favor, pongamos esas imágenes. Bueno, y es como esto va unos minutos atrás, ya me fui a Facebook, ahí podemos ver a YouTube, ahí podemos ver una de las primeras imágenes que está boca abajo, uno de los infantes de Marina, lo que quiere decir que fueron, como nos dijo el estimado oyente, fueron asesinados por atrás, o sea, ni siquiera dándole la cara, no, por detrás les dispararon. Vaya, y hay quienes dicen que no, son unos cobardes, muy valientes se deben de sentir, armados. Entonces, para que hayan quedado así como lo estamos viendo en este momento, tiene que haber sido, repito, porque le dispararon definitivamente por detrás, probablemente estaban hincados, no sé, yo no soy experta en estos temas, les disparan por detrás o igual parados y obviamente caen para enfrente. Ahorita ya nos vamos acercando a las fotos más dramáticas, porque ahorita ya vemos a dos de los infantes, uno boca abajo, menos mal porque no se ve cómo quedó el otro, pero aquí no entendería yo, Jorge, si fue por atrás, ¿por qué queda de frente? ¿Y por qué se puede ver el daño que le ocasionan? O sea, lo dejaron sin rostro, le volaron, literalmente, como se dice, le volaron la cabeza. No lo decapitaron, le volaron la cabeza, y perdón que yo sea así de gráfica, pero yo me impacté cuando vi estas fotografías, y todavía nos hace falta la peor de estas fotografías, amigos, que si ustedes de nuevo se impresionan, mucho no las vayan a ver, porque por lo menos en YouTube ya tenemos la imagen más dramática de todas, donde se ve, ay no, qué horror, yo sí no lo puedo ver, ahí me cuentan cuando haya pasado, porque yo ya eso ya lo vi, pero para aquellos que están preguntándose, no muchachos, ¿sí será? A lo mejor sí los atacaron los soldados. ¿Ustedes creen que si los soldados los atacaron, estarían en esas condiciones? Imposible. No, es que hubo un enfrentamiento, hubo fuego cruzado. ¿Cuál fuego cruzado? No hubieran terminado así, hubieran muerto de otra forma. Pero no así, estas son una ejecución, una brutal y una salvaje ejecución. Y por la espalda. Y por la espalda. Y los que escuchan todo pulmón, los que ven nuestra transmisión en redes sociales, que pudieron ver eso, yo me volteé, porque yo sí ya hasta náusea me da ganas de vomitar, pero por lo menos la gente malvada, los criminales, los asesinos de estos que merecen la pena de muerte. Jorge,
por lo menos ellos, estoy segura que no andan dándose baños de santidad ni de buenos. Este es un hecho real, este es un hecho que nosotros podemos conocer. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cómo quedaron esos 3 infantes de Marina? Bueno, ya por favor quítenme esas fotos, ya no quiero más de esas fotos ya se vieron brevemente, tal y como yo les había dicho, y hasta acá llegué yo con ellas porque yo ya no las puedo aguantar más. Pero lo puse ante esa, porque dije, no, esto se tiene que ver, esto lo tienen que conocer más, porque fue esto lo que sucedió, este es el hecho comprobable. Este es el hecho, Jorge, que podemos nosotros decir que se dio. Y es el hecho que se debe de investigar. Y se tiene que dar con los culpables. Y por supuesto, debe de haber suficiente evidencia para que aquellos que sean los responsables sean los que paguen las consecuencias de semejante salvajada, de semejante brutal ejecución. Son ellos, y no andar buscando chivos expiatorios. Se tiene que hacer una investigación objetiva, una investigación responsable, una investigación que busque la verdad de los hechos. Y de nuevo, hay que tener muchísimo cuidado con la colectivización de estos temas, y por supuesto que los responsables de hacer la investigación serán los señores del Ministerio Público. Ojalá que pronto regrese a Guatemala la fiscal general Consuelo Porras, porque se le necesita acá, doctora. En Guatemala se le necesita, no en Austria, presidiendo ninguna reunión de corrupción. En Guatemala están sucediendo cosas serias, y esas cosas serias deben de ser enfrentadas con prudencia, por supuesto, porque el objetivo al final debe de ser el de encontrar la verdad. Pero bueno, apreciables oyentes, yo, como les había dicho, me tengo que retirar en este momento. Ya Jorge leerá más adelante algunos de los tantos comentarios que hemos recibido hoy de nuestros oyentes, pero que quede claro que aquí no hubo ningún enfrentamiento, señores, y como a mí me gustan las cosas, sustentar mis juicios con evidencia, es por eso que decidimos con Jorge poner estas terribles imágenes. Yo ya no sé qué adjetivos utilizar para que no olvidemos qué fue lo que pasó, y que dentro de todas las opiniones, comentarios, críticas, análisis que empiecen ustedes a escuchar, no olvidemos el hecho que se dio, y que en nuestra Guatemala hay gente capaz de causar semejante daño. ¿Por qué? ¿Por qué? En fin, amigos, yo no sé si querés agregar algo antes de que me despida, Jorge. Solo leer un mensaje que nos mandaron de una cuenta que se llama Mundo Militar, que presumo que es alguien militar, pero la cuenta es así, y que nos escribió en Facebook y pusieron: digan las cosas como son, el responsable de invasiones es César Montes, que se autonombra comandante guerrillero, ellos dan seguridad a los narcos, no lo tapen, que no lo estamos tapando, él es el responsable de toda esa violencia, a ese soldado le dispararon con una escopeta por lo menos a 1 metro de la cara. Bueno, entonces que me aclaren, ¿a 1 metro de la cara o por detrás? Pues no sé, porque también nos llamó alguien diciendo de que tenía que haber, para que quedara así como quedó, tendrían que haberle disparado por detrás. La verdad que no soy experto en ese tema, así que no puedo. Yo no sé si es César Montes con su gente quienes da seguridad a los narcos o no. No lo sé, como lo sabe este señor, que ni siquiera, pues sería valiente sería usted si diera la cara como le estamos dando Jorge y yo. Aquí estamos Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. No estamos escondidos detrás de un mundo militar o mundo de
mundo de lo que quiera, mundo de la irrealidad. Nosotros estamos dando la cara, así que si usted es muy valiente, don mundo militar, dé la cara, actúe con su nombre, ponga su rostro. Así como pusieron su rostro estos infantes y miren cómo terminaron. Si es o no César Montes, se debe investigar. Si usted tiene la evidencia, entonces es usted el que lo está encubriendo. Preséntese inmediatamente, ipso facto, al Ministerio Público con esas pruebas. Y si es César Montes y su gente, pues que paguen las consecuencias de las acciones. Yo hasta he escrito con claridad, sin ninguna duda, que estoy a favor de la pena de muerte. Una vez no haya ninguna duda de que la persona que se va a ejecutar efectivamente cometió un crimen deleznable, como el crimen que se cometió en estos 3 infantes de Marina. Así que el cobarde que actúa muy valientito, tú pues sí, aquí ustedes de frente, no sé qué, yo muy machito, bien cobarde, igual de cobarde que los que estos, no sé ni quién sea, pero yo hoy sí no está la Virgen para tafetanes, como dice el refrán, y para andar soportando comentarios de cobardes que se esconden detrás de cuentas sin nombre, que puede ser cualquiera, hasta el mismísimo César Montes. Así que no, acá con la cara y dando el nombre, poniendo su rostro, como lo hacemos nosotros, como lo hace Jorge, como lo hago yo y como lo hacemos todos los miembros de Libertópolis. Vamos a ver si tan valientito es así, pues. Pero bueno, en fin, me es irrelevante. Cobardes en Guatemala hay un montón. Y se esconden detrás de cuentas fantasmas en redes sociales y se creen muy valientitos porque andan escupiendo porquerías y no las sustentan con evidencia. Yo ahora regreso al punto que es el que nos trajo hoy acá en Todo Pulmón, que este es un hecho real. Este es el hecho que hoy tenemos conocimiento. De aquí en adelante hay que investigar, y quien sea el culpable o los culpables deben de pagar las consecuencias de sus acciones, pero debemos de tener muchísimo cuidado, porque al final, no olvidemos, por lo menos yo, Marta Yolanda Díaz Durán, dando mi nombre, poniendo mi rostro frente a ustedes. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, creo en el respeto al debido proceso, creo que aquellos juicios que voy a emitir deben de ser sustentados con evidencia, no evidencia circunstancial o evidencia fabricada o hechos sacados de contexto, no, hechos correctamente contextualizados, evidencias que prueben la veracidad de los juicios que se emiten. Y el único juicio que yo sí, con seguridad, puedo emitir hoy es que se cometió un crimen que hay que investigar. Y hay que tener mucho cuidado en el proceso que se va a llevar a cabo para investigarlo, Jorge, porque recuerden qué es lo que nosotros hemos dicho, y esa es la campaña, además de eso, que estamos promoviendo en Libertópolis. ¿Cuál es esa Guatemala en la que nosotros queremos vivir? Y de esa manera quiero terminar hoy mi participación en Todo Pulmón, recordando cuál es al final el objetivo en el largo plazo de acompañarlos de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde o los martes de 6 a 7 de la noche. ¿Cuál es mi objetivo? Que comparto con mis compañeros de Libertópolis. Es la visión que tenemos nosotros y por eso asumimos con mucha pasión, por supuesto, utilizando la razón, nuestra misión para poder alcanzar esa visión de vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad. Una sociedad, una Guatemala, donde podamos convivir, compartir e intercambiar en paz los unos con los otros, respetándonos mutuamente. ¿Respetando qué? La vida, la libertad y la propiedad de los demás, y exigiendo a los demás que respeten nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. Apreciables oyentes, a pesar de lo complicado del programa,
Les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado, recordarles que va a continuar con ustedes Jorge Jacobs hasta las 2 de la tarde y que yo estoy de regreso mañana al mediodía en todo pulmón, como siempre, para acompañarlos en este camino de aclararnos las ideas, para que algún día podamos vivir en esa Guatemala soñada por mí y que considero podemos, si sabemos trabajar, si sabemos elegir correctamente los medios, podemos construir. Sí, sigo creyendo que esa Guatemala es posible y seguiré trabajando por él, porque algún día vivamos en esa Guatemala. Cuídense muchísimo, amigos, y por favor, sigan en sintonía de Todo a Pulmón. Hasta mañana. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón, y solo recordándoles, más bien comentándoles, que ya la semana entrante es la Feria Alimentaria, que reúne a los mejores expositores con las últimas tendencias, productos y servicios de la industria de alimentos. Van a haber competencias, concursos, seminarios y muchas demostraciones, así que aproveche. Es del 9 al 11 de septiembre, o sea, del lunes al miércoles de la semana entrante en el Gran Tikal Futura Hotel. Y además el jueves 12 va a ser el Festival Gastronómico con más de 400 platillos a beneficio de las obras sociales del Club Rotario Guatemala del Este. No se lo pierda. Si quiere más información, lo encuentra en el sitio www.feriaalimentaria.com o llamando al 2367-5055, 2367-5055. Y bueno, siguiendo con lo que estábamos conversando, voy a leer algunos de los mensajes. Dice Edgar Ulises Peinado: solo un análisis forense podrá determinar cómo fueron cómo fueron los asesinatos. Suponer cómo podemos todos y cada uno tendrá una versión. En efecto, ayer incluso les costó a los fiscales y a la policía poder entrar, porque no los querían dejar entrar, pero al final en la tarde lograron ya entrar, lograron recopilar todas las evidencias de lo que había, ¿verdad? Y entiendo de que ayer mismo se los llevaron a los cadáveres, a los cuerpos, se los llevaron a Puerto Barrios para hacer la autopsia. Entiendo que ahorita ya vinieron los cuerpos aquí a Guatemala, lo que implica que ya les han de haber hecho la autopsia, así que esperaremos tener la información más adelante con más detalle de qué fue lo que sucedió. Luego dice Jaide Morales: según Estuardo y MD, en la mañana dieron a conocer que ya habían sido denunciados estos grupos. ¿Qué pasó con las autoridades que no le dieron el seguimiento? Comenten que autoridades se hicieron de la vista gorda ante las denuncias. En efecto, pues ya lo hemos dicho desde el inicio del programa, lo hemos estado comentando de cómo especialmente ahí en el Valle del Polochic, pero en toda esa zona, básicamente ha sido una tierra de nadie, léase del más fuerte y por ende el que está armado, que es como ha sucedido en los últimos por lo menos 10 años. ¿Y qué ha pasado? Pues básicamente hay grupos criminales, básicamente de narcotraficantes, que utilizan esa zona para el trasiego de armas. Ustedes ven ahí, esa gráfica no la tengo aquí ahorita, pero si no las podemos poner mañana. Hay una gráfica, incluso es hasta los vuelos de avionetas de narcos con droga saliendo de Venezuela, se vienen por el Caribe y vienen a dar justo ahí, justo cabal ahí, entran a Guatemala, precisamente ahí encima del río Dulce y el lago de Izabal. Y es así, pero notorio que esa es la ruta que utilizan. Eso es una
esa imagen, recuerdo que la vi en una presentación hace un par de años, es con información del Comando Sur de Estados Unidos, del US Southcom, y básicamente lo que es cómo las avionetas salían de Venezuela, se venían por el Caribe y algunas aterrizan o pasan por Honduras y otras, pero la mayoría, o sea, la gran mayoría realmente entran precisamente ahí en esa zona. Esa era información, recuerdo, algo así como del 2008 al 2015 o 2016. Y justo en ese tiempo, pues ahí en el Valle del Polo Chic, básicamente se volvió la tierra de nadie, donde casi que literalmente no dejan que entren las autoridades, y muchas de las operaciones que hay ahí pues están invadidas. Ahí hay por lo menos de un productor de banano que tiene la mitad de la producción invadida. Luego hay también plantaciones de palma africana que también han tenido problemas ahí, y e incluso hubo una inversión muy grande que era de una empresa extranjera con socios locales que quisieron poner ya lo comenté también, quisieron poner un ingenio ahí en esa zona, porque resulta que la tierra pues es buena también para la caña, y entonces sembraron caña y construyeron un ingenio ahí, y resulta que tuvieron tantos líos, supuestamente por la conflictividad social, pero no es conflictividad social, que no los engañen, no es conflictividad social. Lo que hay ahí es precisamente que a los narcos, al igual que sucede en toda la parte norte del Quiché y de Huehuetenango, pues no les gusta que haya desarrollo ahí, porque eso implica pues obviamente que la gente que va a llegar más gente, que van a llegar más autoridades y que van a llegar más empresas, y ellos prefieren que esté ahí lo más abandonado posible para ellos poder pasearse a sus anchas, y pues esa es la ruta básicamente. De hecho, también lo hemos comentado aquí, de cómo cuando hacen bloqueos los de Codeca, los de CONIC y todos esos, resulta que lo único que dejan libre es el paso precisamente desde el lago de Izabal hasta la frontera con México, y ponen un retén a veces ahí en Fray Bartolomé de las Casas, pero lo ponen a la mitad del pueblo, básicamente solo para decir de que también ahí están parando ahí en la ruta hacia la transversal del norte, pero es cuento, porque casi que en cualquier cuadra le dan vuelta y ya pasan por el otro lado. Y si ven en los mapas que hace Provial, por ejemplo, donde están los bloqueos, van a ver que queda libre y todo el camino desde el lago de Izabal hasta México, pasando por toda la franja transversal del norte. Todo eso lo dejan libre siempre que hacen esos bloqueos. ¿Por qué será? Pues ya se imagina usted por qué. Pues básicamente por eso. Y eso lo ha dicho Estuardo aquí desde hace años. Ha comentado eso Estuardo. Y pues ahora lo vemos más palpable. Pero, repito, todo esto no viene de ahorita, viene de por lo menos hace unos 10 años que se han estado dando estas circunstancias, y las autoridades han brillado por su ausencia. Tanto la policía, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, todos han brillado por su ausencia, y todos se hacen de la vista gorda también porque prefieren no meterse en líos. Entonces yo no me meto y ustedes no se meten y no pasa nada. Y pues eso es básicamente. Y luego dice Javier Ruiz, desde la firma de la paz se desmilitarizó el área del Polo Chic. Las organizaciones campesinas y la Fundación Tursos Lima tienen el control de la zona, promoviendo invasión de fincas que no ceden a sus extorsiones y asegurando la ruta del narcotráfico del suroccidente y del nororiente. Pues es básicamente lo que hemos estado diciendo. Y luego vamos a ver, tenemos otros mensajes. Vamos a ver, permítanme que aquí el Facebook está pasando muy rápido, ¿no? Ojalá no sea cortina de humo y que los cobardes paguen, dice Ramiro Enrique Doas. Luego el Usallí Gómez, pena de muerte para estas bestias, dice
Walter Flores, me preocupa que sigan indefensos los elementos tanto del ejército como de la policía. ¿Qué va a pasar ahora? Y dice Bruce Trump, qué cobardes, maricas, Ahí la respuesta a todos aquellos a quienes dicen los infantes entraron agresivamente, asustaron a las doñitas y llamaron a sus hombrecitos para protegerlas. Pues si vieron las fotos que pusimos aquí, pues se ve que no fue simplemente que una muchedumbre los desarmara, sino eso fue una ejecución. Haya sido, y hay varias versiones aquí entre nuestros radioescuchas, pero haya sido como haya sido, fue una ejecución lo que hicieron con estos soldados. Y luego dice Leo Elías Ávila, son los cobardes de siempre los que siempre han querido dividirnos. Y dice Paola Fallase de Ruiz, y esta gente habla de justicia, habla de derechos, por favor, estos son asesinos y la gente que los acuerpa, criminales. Y vamos a tener que ir cortando porque tenemos todavía varias cosas. Tenemos que pasar la nota tecnológica, tenemos la columna con María Dolores que está casi que esperando ahí en la puerta para entrar, y adicionalmente pues tenemos también hoy un invitado especial. Vamos a hablar, saliéndonos ya un poco de este tema, pues vamos a hablar un poco con relación a la guerra, así entre comillas lo pongo, guerra comercial entre Estados Unidos y la China y las repercusiones que puede tener. Vamos a estar hablando con Daniel Fernández al respecto. Y solo vamos a ver algunos. Pregunta Carmen Contreras, ¿se deberían legalizar las drogas? ¿Por qué no se puede? Nosotros hemos sido muy tajantes al respecto de que, en efecto, buena parte de la solución de estos problemas y de una guerra que estamos nosotros pagando las consecuencias y poniendo los muertos, pero que ni siquiera nos corresponde, es precisamente que esa guerra perdida contra las drogas y que es así como nosotros la denominamos, está perdida, es una guerra perdida contra las drogas, porque nunca jamás la van a lograr ganar así como lo plantean. Esta guerra perdida contra las drogas lo empezó el gobierno de Estados Unidos desde 1971, básicamente casi toda mi vida, desde 1971, en el gobierno de Richard Nixon fue que empezaron con la guerra perdida con las drogas. 50 años después, pues casi 50 años después, resulta que la sigue vivita y coleando y mucho más fuerte que antes, con muchos muertos, a pesar de que han capturado, han ido saliendo narcos y los han ido, así capos de los narcos, ¿verdad? Y los han ido capturando o matando, y desde Pablo Escobar hace 30 años, pasando por varios de los fuertes que hubo en México, y luego ahora el Chapo Guzmán, y ahora pues todos los Rodríguez Orejera y todos los otros que están ahí. Pero al final es irrelevante una vez exista la demanda del producto y una vez siga siendo prohibido, porque ese es el meollo del asunto. Al estar prohibido, pues por un lado se vuelve más interesante para mucha gente y por el otro lado pues se vuelve un gran negocio para algunos otros, precisamente porque porque el hecho de que sea prohibido, ilegal y perseguido, pues eleva su precio, eleva el nivel de riesgo y entonces eleva el precio y hace que se puedan hacer fortunas así impresionantes traficando las drogas. Lo que hay que hacer es simplemente legalizar las drogas. La gente debe de ser capaz, debe tener la libertad de poder utilizarlas si quiere arruinarse la vida, porque eso les arruina la vida a muchos. Pues si quiere arruinar su propia vida, pues tiene que ser libre de poder hacerlo, y no como estamos ahorita, de que igual de todo modo lo hace la gente, porque repito, de 1971 para acá, no es que haya bajado el consumo de las drogas en Estados Unidos ni en Europa, al contrario, se ha incrementado considerablemente, con excepción en los países donde la han liberado y la han legalizado, pero no es solo el problema del consumo, sino resulta que toda esta guerra, toda esta violencia, toda esta criminalidad, todo el crimen que se da alrededor es precisamente
porque por esa ilegalidad, y no, al final somos nosotros los que estamos pagando el pato. Dice Jaide Morales, mala onda Jorge, no leíste mi comentario. Me recuerdo que leí más de alguno, pero hay tantos comentarios aquí que ya no sé cuál sería. Pero pues lamentablemente pues ya no nos da tiempo de seguir con esto. Vamos a ir a una pausa y luego venimos con la nota tecnológica, y luego con María Dolores en la columna, y por último pues vamos a conversar con Dani Fernández. Solamente les recuerdo a todos nuestros radioescuchas que si usted tiene en su casa o en su oficina archivos, ropa, enseres que necesita tenerlos de vez en cuando, pero no siempre, pues lo mejor es que lo lleve a las bodegas de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen el espacio que usted necesita, desde 4 hasta 60 metros cuadrados, con vigilancia y control de acceso a las 24 horas, con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad, incluyendo el más reciente, que es allá en Mushbal. Si quiere más información la encuentra en mrbodeguitas.com o llamando al 2314 49 49. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy pues les voy a hablar algo de que pareciera que no es tecnológico, pero sí es muy tecnológico. Y para mí fue muy interesante ver este video, pero básicamente es lo que considero que va a ser el futuro de la agricultura. Y eso lo he venido diciendo desde hace tiempo, pero esto es un ejemplo de lo que están haciendo ya, o sea, existe actualmente. Ahí, de hecho, ahí está el video. Y esto es una empresa que se llama Farm One en Nueva York, y resulta que están ellos en un sótano, literalmente en un sótano de un edificio en Nueva York, en donde cultivan plantas, principalmente especies, entiendo, para restaurantes, así especies, incluso algunos muy sofisticadas, pero básicamente tienen si mal no recuerdo, son varios cientos de distintas especies de plantas las que cultivan ahí. Y esto para mí es precisamente el futuro de lo que va a ser la agricultura en probablemente no años, pero sí un par de décadas. ¿Y en qué sentido? Pues básicamente que en el futuro, muchas de las productos agrícolas que ahorita conocemos, que se siembran así en las grandes extensiones y en lugares como el Valle del Polo Chico, bueno, ahí no, porque no dejan, ya no se van a producir más cerca de las ciudades, incluso adentro de las ciudades, en edificios. Y eso es así, si quieren, es algo de ciencia ficción, pero en este caso pues ya está funcionando ahí en Nueva York, y adentro de un edificio, en el sótano. Y ellos lo que hacen es utilizando esta tecnología de la hidroponía. Entonces yo como lo he visto para el futuro, es que precisamente se van a muchas de las plantas, de las verduras y de las frutas que se consuman en las ciudades, se van a producir ahí muy cerca de las ciudades, o incluso adentro de las ciudades, en edificios donde van a ser edificios donde básicamente se van a utilizar como que fueran fincas, pónganle, solo que van a ser en edificios. Eso ya les va a costar un poco más invadirlas a los del CONIC. Y se ríe aquí Mario. Pero esto ya está funcionando y ya se están haciendo los primeros intentos, pero yo sí creo que mucho de y no solo en la parte de vegetales, incluso también en las ahorita no sé si ustedes sabían, pero ya más de la mitad de los pescados que se consumen en el mundo ya no se pescan, valga la redundancia, ya no se pescan en el mar, sino que se crían en granjas, así
en piscinas como las que hay, por ejemplo, allá en Champerico, en la costa, aquí o también aquí en Escuintla. De hecho, más de la mitad de los productos así de los peces y de los productos marinos, porque también hay camarones, por ejemplo, se producen ya en granjas en lugar de irlos a pescar al mar. Y esto mismo básicamente es el uso de cómo se está eficientizando el uso de la tecnología para ocupar menos espacio, poder producir más cerca. Y al final lo que va a suceder con todos estos avances es que no solo estos son más eficientes, sino que adicionalmente van a liberar muchos espacios que ahora se utilizan para siembras agrícolas para otros destinos que van a ser más ecológicos. Y yo por eso siempre soy bastante optimista de cómo la tecnología va a ir resolviendo muchos de los problemas de los cuales ahorita algunos se angustian, pero la tecnología, no se preocupe, lo va a ir resolviendo poco a poco. Por supuesto que también van a ir creando otros problemas, pero ahí los veremos en su momento. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presentó. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón, y en este segmento pues tenemos aquí a María Dolores para que nos cuente un poco acerca de su columna de 3 consejos para un emprendedor. Buenas tardes, María Dolores, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Pues este artículo habla un poco de una de mis pasiones, que es los negocios y el emprendimiento y aprender sobre todos estos temas. Y aproveché y pensaba, bueno, nosotros tenemos la oportunidad de conocer muchas personas, tenemos la oportunidad de ir a algunas actividades y tenemos la oportunidad de aprender. ¿Y por qué no transmitirlo también? Ahora nos va a contar aquí a quién entrevistó. Claro. ¿Y por qué no transmitir o por qué no hablar de lo que hacemos? O sea, ¿por qué no también hablar de estas experiencias, de las cosas que aprendemos, y por qué no compartirlas con más personas? Y es por eso que este artículo lo hice en referencia a 2 actividades a las que acudí. Una fue el Innovate Summit, donde tuve la oportunidad de conocer personas muy interesantes. Incluso el martes pasado transmitimos una entrevista que hicimos con la presidenta de Voces Vitales de Honduras. Y el martes pasado, que hoy es jueves, sí, el martes, tuve la oportunidad de asistir también al Tigo Business Forum. Y en el Tigo Business Forum, pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a Kevin O'Leary. Y entrevistar a Kevin O'Leary fue muy interesante. Es de esas 15 minutos que porque al final solo fueron 15 minutos, pero 15 minutos que uno aprende un montón. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no compartirlo? Y entonces hablaba de lo energizante que fue escuchar y vislumbrar todas esas oportunidades que hay en el país, descubrir todo el talento y el potencial de crear riqueza, y reflexionar sobre la necesidad de allanar ese camino a todos los empresarios y a los emprendedores que mejoran la calidad de vida, tanto la propia como la de los demás. Fue muy refrescante ver el video de Kevin O'Leary con el que arranca su conferencia y que habla de que él es un capitalista y se siente no sé si la palabra es orgulloso, pero sí es consciente que a través del capitalismo él ha logrado estar donde está y que todo lo que ha hecho se lo ha ganado. Y ese orgullo de decir todo lo que he hecho me lo he ganado, pues solo se puede lograr en un sistema capitalista. Y una parte importante, que él está consciente que precisamente son los capitalistas los que crean empleos, y por eso él se ha puesto como objetivo en la vida ayudar a más gente a poner empresas para que puedan crear más empleos. Efectivamente. Y entonces en esta oportunidad que tuve de entrevistar a Kevin O'Leary, pues lo primero que hago es explicar quién es él, y él es un empresario canadiense-irlandés, es cofundador de varias empresas, entre ellas O'Leary Funds y también Sofkey. Esta última la vendió en miles de millones de dólares y ha escrito varios libros sobre educación financiera, y es muy conocido, o más conocido, por su participación en Dragon's Den y en Shark Tank como inversionista. Y él habló acerca de la libertad financiera que persiguen los empresarios, que no hay que olvidar que cualquiera que emprende y cualquier que tiene una empresa, lo que busca es esa libertad financiera, y de cómo esto es posible en el capitalismo, y así como su misión de ayudar a más a lograr esa libertad financiera que él ha conseguido a base de mucho trabajo y de buenas decisiones.
Y entonces dio 3 consejos, porque una de las preguntas que le hice y después él lo dijo en la conferencia fue cuáles eran las características que él consideraba importantes para que deberían tener un emprendedor, y dio estos 3 consejos. Y una era que debes ser capaz de articular tu idea en 90 segundos o menos. Solo tienes 90 segundos para articular esa idea, y básicamente se refiere a tener un buen discurso o un pitch para convencer en poco tiempo de por qué tu idea es buena. Debe ser preciso y debe ser claro. Debes mostrar algo que llame la atención de forma que genere curiosidad, y de ahí la oportunidad de tener más tiempo para explicar con más detalle y responder las preguntas del inversionista. El segundo consejo que da es que el emprendedor debe ser exitoso en convencer al inversor que tiene al equipo adecuado para ejecutar esa idea a través del plan de negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que de nada sirve tener una excelente idea, de poderla articular en 90 segundos, si no tienes ese equipo que va a ejecutar esas ideas. Y por eso O'Leary explica que no es suficiente la buena idea ni comunicarla bien, sino que además hay que demostrar a un equipo talentoso que capaz de ejecutar esa idea, que no importa si este equipo es tu propia familia, lo que importa es el compromiso, el talento y la disciplina para ejecutar. Y el tercer consejo, y por último el que él da, es que debes conocer los números y tener una clara comprensión de tu modelo de negocios. Entonces, que una vez que has despertado el interés del inversionista, deberás responder preguntas como el volumen de ventas, el margen de ganancia por unidad, el volumen de endeudamiento, la participación en el mercado, el potencial de crecimiento y demás temas financieros. Y al final concluía, si estás débil en alguno de estas 3 habilidades o 3 características, él no invertía en ti. Él decía, yo no invierto. Y entonces, porque decía que es muy probable que el negocio no funcione y que no consigas ese financiamiento. Por eso hablaba que era muy importante capacitarse y aprender. Y algo que me llamó la atención durante la entrevista fue que mencionó el hecho de que cuando los emprendedores han fracasado previamente, esto no es una limitante para obtener financiamiento, siempre y cuando estos emprendedores hayan aprendido del fracaso y estén enfocados en hacer mejor las cosas por el temor a fracasar nuevamente. Después de escuchar la entrevista, o después de estar en la entrevista y escuchar las conferencias, me quedé reflexionando en todo el potencial de creación de riqueza que hay en el país y cómo es necesario seguir promoviendo y continuar promoviendo esta sociedad de personas libres, donde se respete la vida, la propiedad y la libertad para progresar y poder vivir en paz. Pues te felicito, está muy bueno el artículo y realmente está muy bien, fue interesante. Yo no pude estar en la entrevista esta vez, pero sí estuve en la conferencia de Kevin y realmente me impresionó considerablemente la conferencia. Muy buena conferencia, efectivamente. Y entonces, bueno, dije, ¿por qué no puedo transmitir o por qué no pongo un granito de arena y les comparto lo que logramos aprender de Mr. Maravilla, del señor Maravilla, que fue una persona muy atenta, porque una de las preguntas es, bueno, ¿y fue así de masacre? No, fue alguien, se nota que quiere ayudar y que quiere ser un mentor. Por eso escribió estos libros, que si ustedes no los conocen, pues búsquenos por ahí en Amazon o tal vez haya aquí, que es la verdad cruda y fría. Y habla sobre la educación financiera, porque tenemos que educarnos financieramente. Y algo que le pregunté, y que esto lo vamos a escuchar próximamente aquí en Más Negocios, porque su mamá era inversionista, o sea, y su mamá invertía de sus ahorros y tenía un portafolio de dinero, y él hablaba de cómo muchas veces las personas gastan en cosas tontas o estúpidas. Y entonces, ¿por qué tenías que ahorrar y tener esa educación financiera para alcanzar esa libertad financiera? Bueno, pues muchas gracias, María Dolores. ¿Y dónde encuentran tu artículo? El artículo lo encuentran en República GT y se llama 3 consejos para un emprendedor. Ok, muchas gracias. Y a ti. Solo antes de irnos a la pausa, comentarles, ahí se recuerdan de la blend líquida de Equinacia, ahora precisamente con estos cambios de temperatura, sobre todo si estás en si pasas de una oficina a otra, como ahorita que de Libertópolis. Precisamente cuando entramos aquí al cuarto frío, porque aquí es el cuarto frío, yo no sé. Yo digo que Mata Yolanda sube la temperatura para que todos necesitemos la ELA de Equinacia. Pues creo que por ahí va el plan.
Pero adicionalmente también tienen otro producto que es la gel, y este realmente es muy bueno. Esto es para el sistema gástrico, y yo les contaba que ahora lo he estado utilizando y realmente me ha caído muy bien, así que se lo recomiendo. Es también la gel de equinacia de ELA. Esa, y donde lo pueden pedir, por WhatsApp al 4950-3414. Repito, 4950-3414. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón, y en este último trecho del programa pues vamos a estar conversando con Daniel Fernández. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por invitar, como siempre, Jorge. Sí, y vamos a hablar un poco, ahora sí, nos vamos a pasar al plano internacional, después de que ha estado bastante movido el programa aquí con todo lo del estado de sitio y los asesinatos de antier, realmente sí, de tres soldados, pero pues nosotros ya habíamos invitado a Dani para hablar de otro tema. ¿Y qué tema vamos a hablar? De otra guerra, solo que distinta. Sí, esta sin balas, de momento al menos. Sí, y es de la guerra comercial, así entre comillas, entre Estados Unidos y China. La semana pasada estuve en una conferencia que dio Daniel al respecto, y realmente me pareció interesante la información que presentó, así que por eso aproveché para invitarlo ahora al programa y que nos contes un poco. ¿Realmente es una guerra comercial así como lo han planteado, o qué es lo que está pasando entre Estados Unidos y China a nivel comercial? Bueno, sí está pasando. Desde hace algún tiempo, curiosamente, los mercados financieros están súper optimistas. Y en un primer momento se decía que es la forma que tiene Trump de negociar. En algo sí tiene razón, en algunas cosas sí tiene razón Trump. Por ejemplo, el arancel medio, cuando todo esto empezó, de los productos de Estados Unidos hacia China era mucho más alto que lo contrario, que los productos chinos a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene un arancel medio... la cifra está en torno al 3%, no me la sé exactamente, pero está en torno al 3%, mientras que en Estados Unidos hacia China los productos tenían en torno a un 8%. Es decir, sí tenía alguna queja más o menos lícita. Lo que no sé si es lícito subirlos. Entonces, subir los aranceles tuyos. Entonces, lo que sí se estuvo estimando durante mucho tiempo, y los mercados financieros venían descontando esta forma de negociar de Trump. Era algo así como: la sangre no va a llegar al río. Es decir, va a haber ahí nos estamos pegando, pero no va a haber, no va a haber subida de aranceles al menos significativa. Lo que ha pasado hasta el día de hoy es que el arancel medio ya está por encima del 25%. De Estados Unidos de China a Estados Unidos, y viceversa, y está prácticamente igual. Es decir, la sangre sí ha llegado al río. Es decir, ya sí tenemos problemas en las cadenas de valor mundiales. Subió a 25%. Sí. Esa barbaridad, el arancel medio, que es como lo calcula la Organización Mundial del Comercio. Entonces, sí, claro, hay problemas. Ayer creo que fue, o hoy, o no sé si ha sido esta mañana, ayer dijeron que van a sentarse en octubre. Llevan diciendo eso un montón de tiempo. Nos vamos a sentar para luego volver a pegar otro puñetazo en la mesa y que no se siente nadie. Sí, y otra vez las bolsas están subiendo 2% hoy, un 1,5%, otro 1% ayer. O sea, esto es un desastre. La gente creo que está descontando muy mal en el sector financiero a qué puede llevar todo esto. Sí, esta fue una noticia de hoy en la madrugada. Obviamente, como vos no sé si sabes, pero aquí tenemos una ex vicepresidenta que se echó su frase que fue fue tan florida en ese momento que se quedó ya permanente, y es allá, como sabrás, mientras aquí es de día, allá es de noche. Entonces, al revés, mientras aquí es de noche, allá era de día. Entonces ya fue un anuncio que hizo este jueves, solo que es en la madrugada de aquí. Claro. en la madrugada de aquí, pero fue el jueves el ministro de Comercio de China, eso de que sí van a... Sí, nos vamos a sentar y a ver si nos vamos a entender. A principios de octubre, ¿sabes? La verdad que llevan así desde inicios de 2018, llevan así ya año y medio. Al principio no corrió mucha sangre, como decíamos, pero ya sí está corriendo bastante. Y ya sí hay muchísimos productos con mucho arancel. Entonces, bueno, sí está habiendo problemas económicos a nivel mundial. Creo que la raíz de una posible crisis viene por otro lado.
pero y posible recesión, que creo que nosotros estamos anticipando, al menos en UFM Market Trends, estamos anticipando que va a haber una recesión, pero creo que básicamente lo que va a ocurrir es que todo esto la va a empeorar. A veces la historia económica especialmente trata mal a las recesiones. No sé, la recesión de las recesiones que hubo en los 70 se conoció como las crisis del petróleo. El petróleo no tenía nada que ver, se desmonetizó el oro y Nixon puso controles de precios y controles de salarios y bueno, fue un desastre completo económico por todos lados. Aparte de iniciar la guerra perdida contra las drogas en esa misma época. Sí. Por lo menos acabó la de Vietnam. Pero quiero decir, al final la historia económica es medio injusta, porque más allá de hay unas causas profundas de crisis económicas y luego hay las causas aparentes. Entonces todo el mundo llama guerra del petróleo, la crisis del petróleo. Esta se llamará la crisis de la guerra comercial. Estoy seguro que en el futuro se va a llamar así. Y entonces no es la causa la guerra comercial. Yo no creo. 10 años de tipos de interés a 0%, casi 10 años en Estados Unidos es la causa. Eso es la causa. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Todo el mundo, tipos de interés negativos. Casi la mitad de los bonos mundiales están hoy con rendimientos negativos, es decir, que le pagas a tu Estado para que no solamente es que prestas dinero, sino que además de prestarlo, te devuelven menos del que prestaste. Eso es una anomalía grave en términos financieros. ¿Y realmente sucede eso? O sea, sí hay gente que va a decir, bueno, yo voy a ir a depositar mi dinero ahí en el banco. No, son bancos. No, muy poca gente. De hecho, los bancos tienen un problema en Europa porque no pueden trasladarle a sus clientes los tipos de interés negativos, pero ellos sí lo tienen que pagar al Banco Central Europeo. Entonces tienen un problema de rentabilidad. O sea, existen tipos de interés negativo básicamente porque los obligan a que tengan sus depósitos ahí. Sí, totalmente. Para bancos sí. Y para fondos de pensiones también, porque no sé, bueno, supongo que lo sabes, pero o lo saben los espectadores, pero los fondos de pensiones tienen unas regulaciones muy estrictas de en qué pueden o no pueden invertir. Entonces, claro, Europa, que es un continente muy envejecido, tiene una gran parte de su patrimonio metido en fondos de pensiones. Los fondos de pensiones están obligados a invertir en deuda pública. Una parte importantísima de su portfolio, de su cartera, están obligados a invertirla en cosas que tienen tipos de interés negativos. Es un desastre completo. Están machacando las jubilaciones. Indirectamente sí, mucha gente está invirtiendo con tasas negativas. Indirectamente sí, totalmente. Así es. Pero bueno, creo que me invitaste para hablar de China. Yo, si me dejas, me pongo a hablar de cualquier otra historia, pero sí. El tema de China, como decíamos, sí está llegando la sangre al río, sí se están poniendo muchísimos aranceles y estos aranceles están ya provocando caídas en el comercio mundial. Ya el comercio mundial ya no está en positivo, está prácticamente plano. Y no solamente eso, sino se están rompiendo. No está creciendo. El comercio mundial todavía no está decreciendo, pero no está creciendo. Y venía creciendo a tasas relativamente altas hasta hace poco. Esto está generando evidentemente problemas en las cadenas de valor mundiales. ¿Qué son las cadenas de valor? Bueno, pues hoy en día las economías, sobre todo las economías más desarrolladas, no es que Estados Unidos produzca carros o cosas así, sino que es muy posible que Estados Unidos produzca unos componentes muy concretos de los carros, Japón produzca otros, China produzca otros y se ensamblen todos en otro lugar. Entonces lo que tenemos son cadenas de valor ultra fragmentadas a lo largo del mundo y estas cadenas de valor ultra fragmentadas sufren muchísimo cuando se empiezan a poner algunos impuestos muy concretos a algunas partes o a materias primas o lo que fuere, que es lo que está pasando ahora. Entonces lo que está pasando es que pues cadenas de valor ya muy establecidas están sufriendo porque partes de ellas se están viendo o rotas o al menos drásticamente alteradas. Y me imagino que ha de ser más todavía en aquellas que son así muy sensibles al tiempo. Me refiero a, por ejemplo, las que han implementado lo del just in time y resulta claro, esos están muertos. Esos pobres están muertos. Son ultra eficientes, pero están muertos, claro, porque esos son los que un problema en uno de los componentes te arrastra a toda la cadena, no tienes muy poca capacidad de maniobra. Es una técnica productiva, sí, es una organización empresarial muy eficiente, de hecho barre con el resto en industria se ve, en los vehículos se ve claramente. Toyota se hace grande gracias a esto, de hecho el just in time se llama toyotismo, de hecho, de hecho forma de llamarlo es toyotismo. Bueno, no lo inventaron ahí, pero ahí fue donde primero lo expandieron. Igual que el Fordismo, ¿no? El Fordismo tampoco es cosa de Ford, pero Ford es donde lo implementa con éxito claramente, y de forma masiva. El caso es que
todos estos están sufriendo mucho y en general las economías desarrolladas son las que más sufren. Entonces sí estamos viendo, por ejemplo, Alemania está en recesión ya, no en recesión técnica, pero Alemania, que es una economía netamente exportadora, es una economía muy conectada, muy conectada con el mundo, y además que produce bienes con muchísimo valor añadido, pues ellos son los que más están sufriendo, claramente. Alemania está ya en recesión, está no en recesión técnica, vamos a tener que esperar un mes o mes y medio, pero vamos, en un mes tenemos la noticia, Alemania entra en recesión técnica ya. Ya sabemos que está creciendo negativamente, que son estas cosas tontas que nos inventamos los economistas, creciendo negativamente. O sea, que estás decreciendo, joder, que estás en una recesión. Pero no queremos llamarlo así porque que suena feo, es como el tema de burbujas y cosas de esas. Llamémoslo sobrevaloración de activos porque queda feo llamarlo burbuja porque nos asustamos. Pues esto es igual. Y entonces ya lo escuchó usted aquí primero en todo pulmón, que dentro de un mes va a estar, dice Dani, que va a estar la noticia de que Alemania está en recesión. Eso es, en recesión técnica, ya sabemos que está en recesión, ya sabemos que está cayendo el Producto Interno Bruto en comparación con el trimestre anterior, ya está cayendo los datos que tenemos ahora. Sí, para quienes no lo sepan, la definición técnica a la que se refiere Dani es de que se considera que un país está en recesión cuando durante 2 trimestres consecutivos su Producto Interno Bruto decrece en lugar de crecer, ¿no? Eso es. Básicamente se toma esa definición para evitar temas como pues que haya habido una mala cosecha en algún lugar, entonces caiga la actividad económica, pero que no sea algo que sea algo más profundo y no simplemente algo transitorio. Entonces se toma esa definición por eso. Sabemos que en el caso de Alemania es algo más profundo, claro, y tiene su base en parte en todo esto que estamos hablando, en la guerra comercial. O sea que Trump es el culpable de todo. No. Es un poco lo que decíamos antes. Hay otras, han tenido 10 años de políticas monetarias ultra laxas, de política monetaria de 0%. En cuanto han subido un poquito los tipos de interés, se han generado unos problemas en la economía norteamericana muy grandes. Tienes sobre todo las familias no tanto, pero sobre todo las empresas ultra endeudadas y empresas que se llaman en récords históricos, empresas que se llaman empresas zombie. Están en récords históricos también ahora mismo. Nunca ha habido tantas empresas zombies en Estados Unidos como ahora. Una empresa zombie es algo bien divertido. La parte en la que los economistas nos volvemos divertidos es cuando hablamos de estas cosas. Se llama empresa zombie porque básicamente se mueve y parece que está viva, pero por dentro está muerto, ¿no? Entonces, ¿y por qué se dice así? Bueno, pues son empresas en las que la carga financiera se lleva todo el beneficio operativo. Todo el beneficio operativo es de las actividades. O sea que los gobiernos son zombies. Sí, bueno, claro, casi por definición, sí. Sí. Pero el problema es que el gobierno y sobre todo las políticas de dinero tan barato durante tanto tiempo han generado que parte de la economía privada también sea zombie. No, por fortuna no toda, pero una parte importante. Entonces todas estas empresas son las que están empezando a caer como un dominó. ¿Y eso ya se está dando en Estados Unidos y en Europa? Se está dando la desaceleración. De momento es una desaceleración, claro, que yo creo que va a acabar en recesión, pero la desaceleración ya es mundial. O sea, ya lo sabemos, en todas las partes del mundo el crecimiento económico se está cayendo en picado, sobre todo en economías desarrolladas. Aunque economías en desarrollo tampoco están de buen año, pero las economías desarrolladas ya vienen cayendo. Y los índices adelantados, hay cosas que podemos saber antes del PIB, índices adelantados de actividad económica también están en claro descenso, incluso algunos de ellos ya están indicando movimientos de recesión. Bueno, y eso, aquí podemos tomar la postura de, bueno, eso está pasando por allá, pero aquí a nosotros no nos llega, o sí nos llega. Muy claro, siempre llega. Llega por dos partes. Al final, la última crisis, no se puede llamar crisis, pero mini recesión, porque no fue muy profunda, pero sí ocurrió. En Guatemala fue en 2008, 2009, no sé exactamente cuándo, pero me bailan un poco ahora los datos. Y básicamente fue un subproducto de la recesión en Estados Unidos, que al final lo que termina ocurriendo es Estados Unidos tiene un problema, los migrantes son despedidos y cuando son despedidos dejan de mandar aquí las remesas y nuestra economía depende en una parte importantísima de las remesas, por mucho que haya gente que las esté criticando, y sobre todo algunos exportadores, pero claro, dependemos un montón de las remesas. Si caen las remesas se nos cae el tipo de cambio, pero vamos, mañana se va de hecho el Quetzal se fue más de 8, por encima de 8, ampliamente por encima de 8 en esa crisis, básicamente porque tu cantidad de dólares, tu generación de dólares se para y la actividad interna que generan todas esas remesas también se para.
Entonces eso es lo que pasó la última vez, yo creo que eso es lo que puede volver a pasar ahora. Y sí, claro que nos afecta. ¿Y qué tanto, tomando en cuenta el nivel de creación de empleos que se ha mantenido todavía en Estados Unidos y el nivel tan bajo de desempleo que se ha mantenido, al grado de que incluso hace poquito vi un artículo, ese no era zombie, sino era así, no sé si te recuerdas las películas así del viejo oeste, donde se miraban los pueblos así casi que entre el desierto y se miraban unas como pelotas así como de paja, ¿verdad? Sí. Pasando, entonces cabal, así una imagen así, pero decía que era, o sea, lo hacían más para ilustración, pero básicamente de que en muchas ciudades en Estados Unidos el mercado de colocación de empleo está imposible, en el sentido de que hay un montón de empresas que simplemente ya no encuentran trabajadores, o sea, literalmente tienen un montón de plazas de trabajo y podrían estar produciendo más, pero no pueden porque no encuentran trabajadores. De hecho, algo que ha pasado, que es de lo que saca mucho pecho Trump, y en parte tiene razón de hacerlo, porque bueno, ha habido una desregulación muy importante en Estados Unidos, que de esto hablamos poco, y una caída de impuestos también importante en Estados Unidos. Una de las cosas que está ocurriendo es que sí, el desempleo está en mínimos, y no solo está el desempleo en mínimos, sino que una vez que ha llegado a mínimos, la tasa de actividad está creciendo, que es algo que en Estados Unidos se decía que la recuperación suya había sido muy mala. ¿Por qué había sido tan mala? Porque sí, la tasa de desempleo nunca se había disparado, como en Europa, pero la tasa de actividad, es decir, gente que ya se cansa y dice, ya no busco empleo. Al final, la definición de desempleo es la siguiente, es gente que pudiendo trabajar, quiere trabajar y no encuentra empleo. ¿Sí? La tasa de actividad, si ya no cumple ninguna de estas dos primeras, no quiere trabajar o no busca activamente empleo, no se considera población activa. Entonces se consideraba que gran parte de la población norteamericana en edad de trabajar se había desanimado lo suficiente como para decir, ya no soy ni siquiera parte de la población activa. O sea, ni voy a buscar trabajo. Ni voy a buscar trabajo, eso es. Eso se ha dado la vuelta con Trump. Desde que Trump es presidente, la tasa de actividad se ha disparado. La tasa de desempleo ha caído, tampoco podía caer mucho más, porque ya estaba... Bueno, sí podía caer, lo que podía caer ya cayó, y además la tasa de actividad se disparó. ¿Esto qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando con esto? Al final, se están yendo los costes laborales a las nubes, porque llega un momento que ya no tienes presión, no tienes gente extra, trabajadores en muchas ramas, entonces lo que está ocurriendo es que la presión se va a salarios, están incrementando mucho los salarios. Que es precisamente lo que siempre hemos dicho aquí en la teoría, de que lo que se necesita para incrementar los salarios es que haya más demanda de trabajo. Que haya demanda de trabajo. Totalmente, que haya más empresas, que se instalen más empresas y que necesiten más trabajadores. Totalmente. Ahora bien, aunque estos son datos positivos, también tenemos que recordar que también pueden ser datos que estén indicando un sobrerecalentamiento de la economía. Y esto es posible que esté también pasando en Estados Unidos. ¿Y cómo es posible de que haya que por cierto, un concepto con el que yo nunca he estado de acuerdo, con el sobrecalentamiento de la economía, pero... Crédito. ¿Cómo es posible que haya un calentamiento o sobrecalentamiento de la economía y a la vez digas que están a punto de recesión? Bueno, es que los dos están claramente relacionados. O sea, cuando uno ve... Como te he dicho antes, hay algunos indicadores que son adelantados de actividad económica, hay otros que son retrasados, es decir, hay otros que solamente reaccionan una vez que la recesión o los fundamentales económicos se están viniendo abajo. Uno de ellos es el desempleo. El desempleo claramente, y esto es algo interesante también de analizar, las empresas no quieren despedir gente. Lo último que hacen es despedir gente. De hecho, una cosa que ocurre antes de despedir gente es que el número de horas que se trabaja cae. Porque las empresas empiezan a decir, no, esto no es una recesión, simplemente es un pequeño bache, y el bache lo vamos a poder pasar. Entonces, como es costoso contratar gente, la gente adecuada, formarla y todo eso, las empresas no quieren despedir gente, nunca quieren despedir gente. Las empresas se ven obligadas a despedir gente. Entonces, un indicador adelantado mucho mejor es el de número de horas que trabajan los trabajadores en Estados Unidos. Y el número de horas que trabajaban estaba en 42 en 2018 y ahora está en 40. Es decir, las empresas están empezando a decir, vamos a dar menos carga a los trabajadores porque tenemos menos beneficios y tenemos menos... de hecho, los beneficios están estancados ahora mismo y tenemos menos capacidad de generar negocio que anteriormente. Y ahora, ¿cómo la economía se recalienta? Bueno, pues siempre, toda crisis económica, cuando se ha desarrollado, en el momento anterior a la crisis, ha habido el desempleo estaba en mínimos, siempre.
Es raro, una crisis como la de 2012 en Europa es rara. En Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial no se ha dado ninguna así. Desde la Segunda Guerra Mundial todas las crisis estaban precedidas de mínimos en desempleo. En Europa usualmente también, pero la crisis de 2012, que se puede considerar simplemente una continuación de la crisis de 2009, esa crisis sí pegó con desempleo alto. Pero creo que tiene otra explicación. En Estados Unidos, desde luego, nunca ha sido así. Aquí hay, aquí hay uno que me imagino que es tu compatriota, dice, que se llama Alejandro Pérez, dice: Dani, Europa fue la que creó al monstruo, hicieron gigantescas inversiones en China. Luego Trump defiende como puede lo que queda de producción en Estados Unidos, y es un boomerang obvio es aquí en Madrid cómo destruyeron los chinos al comerciante español. Sí, bueno, en parte que haya gente que quiera invertir en China, una vez que el modelo chino de desarrollo es bien interesante. China todavía tiene un partido comunista, no tiene libertades civiles y no tiene libertades políticas, pero sí tiene libertades económicas bastante amplias. De hecho, son tan amplias que es posible que la parte de la economía que no está regulada, hay una parte fuertemente regulada y subsidiada, que son las empresas públicas, que es más o menos un tercio de la economía china. O sea, esa parte es un desastre, esa parte es cuasi comunista, o comunista prácticamente. Las otras 2/3 partes son probablemente la economía más libre del mundo. O al menos está al nivel de las economías más libres del mundo, mucho más que la propia España. Entonces es lógico y normal que haya gente que quiera en esas condiciones ir a invertir en esos lugares. De hecho, es tan interesante el modelo chino de desarrollo que básicamente se desarrollan con zonas económicas especiales. Zonas económicas especiales de las de verdad, no de las que tenemos aquí en Guatemala, o las de India, que son otro desastre. Las de China son bien competitivas. China, el gobierno chino, lo único que les dice es: aquí está el Partido Comunista, no jorobes con temas de política. Pero temas regulatorios, tú mismo. O sea, temas regulatorios, lo que te da a ti la gana. ¿Quieres quitar impuestos? Quítalos. ¿Quieres subirlos? Súbelos. ¿Quieres poner más horas laborales? Ponlas. ¿Quieres quitarlas? Quítalas. ¿Quieres poner un hub industrial? Ponlo. ¿Quieres ponerlo uno de tecnología? Ponlo. Les dejó completa libertad a sus regiones, a las zonas económicas especiales. Y funcionó de maravilla. Entonces, en ese aspecto, yo no veo que se esté generando un monstruo, que se haya generado un monstruo. Es que el problema es que, como bien lo dijiste, se mantiene el Partido Comunista con el control. Y en varias industrias, que es de lo que se queja Trump, y en parte tiene razón, varias industrias, por ejemplo el acero o el cemento, están ultra subsidiadas. Lo que tiene China es una parte de economía muy libre, muy competitiva, que subsidia las partes que no lo son, que suelen ser industrias pesadas, como por ejemplo el acero. Sabemos que el acero chino tiene inundado el mercado mundial. Lo tiene inundado y tienen quebradas a las empresas estadounidenses y quebradas a las empresas europeas. Y las empresas europeas no hacen más que cerrar, deslocalizar, pero tienen problemas graves. La mayor acerera del mundo es un consorcio español con holandés-español, y esas tienen problemas. Desde hace 10 años están cerrando operaciones en España. Y bueno, pues en esa parte pues tienen razón, porque está ultra subsidiado. Pero claro, una cosa es que tengas razón en eso y otra cosa es que, bueno, que esté generando todo este jaleo. Dani, ya se nos acabó el tiempo, pero una última pregunta. ¿Podemos aprovechar los guatemaltecos algo de todo este relajo que se está creando con la guerra comercial? Totalmente. Nosotros, la verdad es que las guerras comerciales le vienen mal a mucha gente, a todo el mundo. A nosotros también nos van a venir mal porque Estados Unidos va a sufrir económicamente y nosotros con ellos. Pero nosotros tenemos una gran ventaja. Dos grandes ventajas. La primera es: ya tenemos cadenas de valor poco integradas mundialmente. Por lo tanto, todo este jaleo a nosotros nos afecta de forma... Seguro que nos afecta, indirecta, porque Estados Unidos no crece, entonces no vamos a crecer nosotros. Pero de forma directa no. A nuestras cadenas de valor no les impacta tanto. Precisamente es lo que nos hace pobres, es lo que nos está haciendo resistentes es una desgracia, pero es lo que nos hace resistentes ante estos problemas. El segundo punto... Santo consuelo, diría. Sí, santo consuelo, la verdad que sí. Pero bueno, al final por lo menos algo tienes de que alegrarte. En este caso y en esta malísima situación mundial, tú no estás tan mal. Y el otro punto es que, claro, con todas estas guerras de aranceles, tanto China como Estados Unidos van a tener que buscar socios comerciales para otras cosas. Es decir, China ya le vende un montón de calzado y vestido a Estados Unidos. De hecho, lo que más le vende es calzado y vestido. Le vende 41 billones de dólares, billones norteamericanos, casi 42 billones norteamericanos, es decir, 42 millardos, eso es, millardos, o 42.000 millones de dólares, perdón. Y Guatemala ya tiene maquila y ya produce maquila.
Es decir, ya somos socios comerciales de Estados Unidos en ese aspecto. Es decir, puede ser que parte del comercio que se desvía de China a Estados Unidos lo agarremos nosotros. Y eso es algo pues que puede generar muchísima actividad económica en Guatemala. Hay otras muchas, por ejemplo, plásticos, aunque la industria plástica tampoco es increíblemente pujante en Guatemala, pero sí hay, sí existe y sí se exporta. Se exportan, si no estoy mal, entre 300 y 400 millones de dólares de plásticos al año en Guatemala. Eso es otra industria que puede verse muy favorecida por todos los jaleos que están ocurriendo. Curiosamente es una industria que no nos gusta y que todo el mundo está que si las pajillas y no sé, cosas de esas. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, Guatemala ya tiene cierta industria ahí. Luego hay otras muchas cosas que nosotros no hacemos, químicos, madera, cuero. Bueno, cuero creo que algo sí se hace. Lo que no se exporta en cantidades grandes. Cosas que sí hacemos, farmacia. También se exportan aproximadamente, lo digo un poco de memoria, no sé exactamente, pero deben estar también en torno a 300, 400 millones de dólares de exportaciones en farmacia de Guatemala a, usualmente, medicina, sí. Usualmente se exporta a otros países de Centroamérica, pero ¿por qué no podemos intercambiar y mandar parte de la producción también a Estados Unidos? No es complicado ahí por la... Totalmente, la FDA y todo eso, pero bueno, muchos de los medicamentos que nosotros producimos son ya FDA approved, entonces podemos mandarlos. Otra cosa también importantísima, donde sí somos una potencia bastante importante, vegetales. Guatemala ya exporta muchos vegetales al resto de Centroamérica y China le manda como 1,3 billones, 1,3 millardos a Estados Unidos de vegetales. En este caso también podemos aprovechar los espacios que ahí se abren. Lo contrario, las ventas de Estados Unidos a China son un poquito más complicadas porque tienden a ser tecnológicamente más complejas, que también es una de las quejas que hace Trump. Nosotros les exportamos, por ejemplo, industria aeroespacial, les exportamos industria nuclear y no la copian y les da igual las patentes. Entonces esa es una queja también creo que en parte legítima de Trump. No sé si la mejor manera, otra vez, lo que estamos diciendo, no sé si la mejor manera de afrontar estos problemas es como él está haciendo, pero bueno, en cualquier caso creo que es algo legítimo. Claro, industria aeroespacial, nuclear, maquinaria eléctrica, industria óptica y quirúrgica, que son grandes exportaciones de Estados Unidos a China, nosotros pues no competimos ahí, ni en vehículos, combustibles fósiles. Si dejaran explorar un poquito más el petén, pues quizás si podíamos en combustibles fósiles, sabemos que hay petróleo allí, pero pues el Ministerio de Energía y Minas no le gusta, como no le gusta, no da los permisos. Es que es tan feo. Ahí es donde te das cuenta de lo dañino que es el Estado guatemalteco. No gastará mucho en términos de PIB, que es lo que mucha gente dice. En términos de esfuerzo fiscal ya hemos dicho aquí alguna vez que sí es complicado, pero en términos de la discrecionalidad que tiene, la mala burocracia y poca profesional burocracia que tenemos aquí, eso es horrible para el crecimiento económico. Entre ellos tenemos un montón de combustibles fósiles que los aprovechamos, no. Los mexicanos están 20 metros más allá bueno, 20 metros es un decir, ¿no? Pero 20 metros más allá de la frontera y sabemos que tienen un montón de petróleo. Nosotros no, sí lo tenemos. ¿Lo queremos explotar? No. ¿Por qué? Pues porque al burócrata de turno... más van a estar jalando los mexicanos. Claro, claro, al final, totalmente. Es el mismo yacimiento. Totalmente. Y parte de la riqueza de México es en parte por eso. Bueno, como digo, las ventas de Estados Unidos a China son complicadas. Solamente si, por ejemplo, si le vende metales y piedras preciosas. Nosotros sí producimos metales preciosos. Producíamos, sí, cada vez menos. Porque, bueno, otra vez igual, porque al burócrata, en este caso no es un burócrata, es un juez, le dio por decir que ya no, que eso está feo o lo que fuere. ¿Qué más cosas? Semillas, que nosotros ni siquiera dejamos importar las semillas. Estas semillas son transgénicas, se entiende, GMOs, no son exportaciones de Estados Unidos a China y bueno, nosotros ni las dejamos importar, pues no las vamos a producir. Entonces, creo que es el momento de estrechar relaciones con Estados Unidos, claramente, porque muchos de los productos que ellos están importando actualmente de China... China puede, depende cómo acabe esto, pero China va a dejar de ser un socio comercial, al menos en parte, en todas estas cosas que nosotros ya hacemos. Y tomando en cuenta las diferencias de tamaño, con un pedacito que agarremos es suficiente, ¿sí o no? Pues imagínate, si te estoy diciendo antes que somos casi 42.000 millones de dólares anuales de exportaciones de China a Estados Unidos solamente de calzado y vestido, 42.000 millones de dólares son más de 4 veces las exportaciones totales de todo un año de Guatemala. Con que agarres el 10% de eso, multiplicaste, incrementaste en 50%, un 40 o 50% las exportaciones de Guatemala.
Claro que todo esto también hay que producirlo, o sea, que tampoco es tan fácil, que tiene que haber un montón de empresarios, con un montón de inversión, con un montón también posiblemente de inversión extranjera directa, pero aquí ya volvemos al tema de siempre que hemos hablado en otros informes que hemos hecho en Trends y cosas así, que sin las condiciones jurídicas y de seguridad jurídica física y lo mínimo que tiene que, y independencia judicial, lo mínimo que tiene que tener un Estado para favorecer la actividad económica, vamos, para favorecer o simplemente para que se desarrolle cierta actividad económica, esta va a ser una oportunidad perdida si no se dan esas condiciones mínimas. Y a día de hoy creo que todavía no se dan. Bueno, pues muchas gracias, Dani. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero es interesante siempre que platicamos contigo, así que seguiremos invitándote más adelante. Cuando quieras, mil gracias a ti por invitarme. Y a todos ustedes pues les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene Raúl Contreras en Hacer la Vida, a las 6 estará Estuardo Zapeta en Contravía PM, a las 7 estará María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Más Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez en Contravía AM. Y en Todo a Pulmón nos volvemos a escuchar mañana al mediodía y mientras tanto pues pasa una muy feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.